probaste muy bien? Hola amigos, Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas bendiciones. Mi nombre es Abel mi nombre es Cristian. y somos del Ministerio Afán y Fatiga. Realmente queremos agradecerles a todos por estar ahí, por haber escuchado y haber visto un poco de lo que estamos haciendo acá. Y bueno, este es un buen tiempo para poder compartir algunas cosas, algunas preguntas que muchas veces nos hacen. Del fondo, si se alcanza a ver, tenemos a nuestro San Cristóbal, que es donde estamos viviendo. Luego le vamos a contar un poquito más de eso. Queremos comenzar respondiendo algunas preguntas que realmente nos hacen cuando contamos del ministerio y algunas dudas que surgen. Y bueno, vamos a comenzar contándoles cómo surgió el ministerio y cómo empezó Afán y Fatiga. El ministerio comenzó hace muchos años cuando nuestra iglesia tuvo algunos problemitas con el grupo de jóvenes, se dividió y buscando qué actividades hacer para volver a reunirnos todos y a poder volver a ser ese grupo grande que éramos, hacíamos actividades para convocar a la gente, para volver a convocar a los chicos que se habían apartado. Hacíamos reuniones especiales, algo diferente, buscábamos cuál era la forma de atraer a los jóvenes y teníamos resultados. Un sábado éramos 30, al otro sábado volvíamos a ser 2. Al otro sábado hacíamos algo diferente para volver a motivar y éramos 10 y al otro sábado éramos 1. Y buscando qué hacer para realmente volver a ser ese grupo, el Señor nos dijo que teníamos que dejar de hacer cosas para nosotros mismos, que teníamos que dejar de hacer actividades que solamente satisfacieran nuestra alegría o, no sé, trabajar para los mismos de siempre. Y fue ahí que puso en nuestro corazón el poder salir a las calles a buscar a la gente que necesitaba. Dejar de decir a los jóvenes vengan, que tenemos una reunión espectacular, alguna actividad completamente diferente y salir a buscarlos a las calles. Fue ahí que nuestras reuniones se dejaron de ser las reuniones típicas de jóvenes y comenzaron a ser ensayos para hacer un grupo de circo. Nuestras reuniones se volvieron algo un poco loco. Teníamos ensayo de malabares, percusión, de payasos, de lanzafuegos. Y a partir de ese momento el grupo se convirtió en un grupo de misiones para salir y apoyar a otros ministerios, a otra gente que quería salir a buscar a aquellos que más necesitaban. Que si fue fácil, en realidad no tanto. Nosotros pensamos que cuando íbamos a llegar y ofrecerles a otros ministerios, a otra gente, decirle esto puso el Señor en nuestro corazón, queremos servirle, la gente en realidad no reaccionó bien. Algunos pastores dijeron que éramos lo más pecador que existía en el momento. Estaba el diablo y nosotros a la misma altura. Porque usábamos percusión, porque usábamos fuego que era del infierno, porque nos movíamos y el baile era seducción, porque los payasos en la antigüedad se utilizaban para burlarse de la gente. Y realmente era difícil porque lo que había puesto en el corazón nuestro Dios era muy fuerte, pero entendimos que teníamos que salir igual. Y realmente la reacción que recibimos en el principio de la gente que no conocía al Señor a la gente que íbamos a buscar fue muy buena y es lo que más nos interesó. Una de las trabas que muchos misioneros han tenido es a veces su propia familia que no los apoya en su llamado o en el sueño que el Señor les ha puesto. En nuestro caso fue muy diferente. Nuestras familias, las dos familias son cristianas y siempre nos han apoyado, son los que más nos animan. Y hoy que estamos lejos, para ellos, si bien es difícil y para todos es siempre extrañar, pero fue todo un proceso que el Señor fue armando. Comenzamos haciendo viajes muy cortitos, de solamente 1 o 2 horas, luego viajes que duraban un día, luego viajes que duraban 2 días, una semana, un mes, y hoy aquí estamos cumpliendo un proyecto de 1 año, gracias a Dios. Nuestra familia siempre ha estado apoyando hasta en la distancia, siempre escribiendo, llamándonos, mandando mensajes. Y también tenemos una familia muy grande que es en Cristo, que también siempre se preocupa. Así que para aquellos que su duda o su preocupación es qué va a pasar con mi familia, les invitamos a que siempre confíen en el Señor. A través del testimonio y la obra que ustedes vayan cumpliendo, el Señor va a obrar y en su momento la familia se va a dar cuenta del esfuerzo que están haciendo y de los resultados que están dando. Así que los animamos, sabemos que el Señor siempre es fiel. Es muy loco porque nosotros siempre contamos un testimonio, siempre decimos que para un papá cuando tiene un hijo siempre dice,
Ojalá mi hijo cuando sea grande sea doctor, ojalá que mi hijo cuando sea grande sea médico, ojalá cuando mi hijo sea grande sea ingeniero. A lo mejor si los papás son cristianos dicen ojalá que mi hijo cuando sea grande sea pastor. Ningún papá dice ojalá cuando mi hijo sea grande sea payaso. Pero el Señor nos llamó a servirlo a través de esta manera, a través del humor, y realmente ha sido creerle a Él. Salir a las calles y poder ver la reacción de la gente que no está acostumbrada a que nadie te regale nada, alguien que te regale un globo, que te regale una sonrisa, realmente es muy loco. Y en estas decisiones, en este momento de poder estar hoy aquí, es el resultado de muchos años de trabajo. Nosotros estuvimos trabajando desde el año 2000 con este ministerio, pero desde hace 7 años que estamos dedicados a tiempo completo a servir al Señor en esto. Y no es que dejamos todo porque dijimos vamos a dejar todo para servir al Señor, en realidad no fue así. Fue un proceso que el Señor nos fue pidiendo de a poco, nos fue pidiendo, nos fue reclamando y fuimos dejando cosas hasta que nos dedicamos a tiempo completo a esto. Pero no porque fue algo que nosotros lo planteamos de esa manera, sino como que el Señor nos iba pidiendo un escalón cada vez más. Otra pregunta que por ahí a veces nos hacen es ¿qué tal el noviazgo? ¿Qué tal las parejas? ¿Qué tal servir al Señor en ese lugar? Y podemos contarte como testimonio personal que es muy importante que cada decisión que vayas a tomar, el Señor esté ahí. Y muchas veces queremos meter dentro de la voluntad de Dios cosas que nos gustan, o una persona, o una pareja, o un trabajo, y tratamos de acomodarla a toda costa a lo que el Señor nos ha pedido. Porque estamos enamorados, porque realmente vemos nuestro futuro con eso, pero entendimos en este tiempo y en este trabajo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que en un momento tuvimos que decidir un montón de cosas, por el trabajo, por la familia, por parejas, no sé. Y un consejo que nos dieron en un tiempo fue: elegí por el Señor que nunca te vas a equivocar. Y esa fue la mejor decisión que pudimos hacer. Y sabemos que cada paso que vayamos a dar y cada paso futuro tiene que ser eso, tomado de la mano de Dios. Y es elegir por Él siempre. Si el Señor quiere que nuestra pareja sea payaso, buenísimo, pero si no, tiene que ser la pareja que complemente y que acompañe el llamado de Dios. Muchos ministerios, muchos llamados, muchos sueños que el Señor ha puesto en nuestras vidas se han visto truncados por malas decisiones, por poner nuestros deseos primeros y por satisfacer a lo mejor nuestras necesidades que creemos que son más importantes o creemos que el Señor la va a respaldar, y muchas veces muchos quedan en el camino por no elegir por el Señor primero. Te puedo asegurar que es la decisión y la inversión mejor que vas a hacer en tu vida. Se puede servir soltero, también se puede servir casado. No se preocupe para aquellos que tienen miedo. De las dos formas se puede servir siempre y cuando esté dentro de la voluntad, de los planes y sobre todo de los tiempos de Dios. Seamos conscientes de eso. Cuando estamos en el Señor, elegimos por Él y buscamos el momento que Él quiere para formar familia, va a ser lo mejor. Pero de lo contrario siempre va a perjudicarnos mucho. Y no solamente al llamado, sino al ministerio y a la gente a la cual vamos a llegar. Siempre elijan por el Señor y les aseguramos que nunca se van a equivocar. Hemos conocido ministerios que son personas mayores y están solteras y han hecho un gran trabajo, como así también hemos conocido ministerios ya de matrimonios y que se han casado muy jóvenes y así han servido, pero eso es lo importante, seguir la voluntad de Dios, buscar su tiempo y que realmente Él esté en el centro de cada decisión. Otra de las dudas que generalmente surge es cómo se sostiene un misionero o cómo hemos sostenido nuestro ministerio. Queremos decirle que desde que comenzamos el ministerio siempre ha sido por fe. El Señor siempre ha sido fiel. Y vivimos así porque encontramos una realidad cuando salimos de la iglesia y es mucha necesidad. Dijimos, si ponemos un precio para las actividades, así sea mínimo, hay gente que no lo puede pagar. Porque hemos estado en lugares donde la ofrenda o el pago ha sido muy alto y hemos estado en otros que la ofrenda o el pago ha sido una taza de té, una taza de mate cocido con pan. Y les aseguro que son dos experiencias muy bonitas. Pero lo que uno rescata de ese lugar donde te dan una taza de té y un pedacito de pan es increíble y no te lo olvidas nunca más. El Señor siempre es fiel, suple todas las necesidades.
hay gente que sí tiene sueldo y otros que viven por fe. Eso es de acuerdo a lo que el Señor vaya marcando. Pero en nuestro caso siempre ha sido así, vivir por fe. Y el Señor ha suplido todas las necesidades, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Para nosotros llegar aquí a México fue muy difícil. En el 2008 hicimos un viaje, una gira de aproximadamente un mes y medio. Y cuando llegamos a la terminal, revisamos los bolsillos y uno tenía 20 pesos y el otro tenía 50 pesos para el mes y medio. Nos miramos y dijimos, ni siquiera le comentemos a la familia porque si no, no nos dejan subir al bus. Pero el Señor había sido muy fiel, Él había sido muy claro también en cuál debía ser nuestro trabajo y empezamos el viaje. Y fuimos visitando iglesias, fuimos haciendo evangelismos y el Señor fue supliendo a través de hermanos, a través de iglesias, para el pasaje, para la comida, para el estadía, y Él siempre fue muy fiel. A veces era un poquito difícil porque uno tal vez no tenía todo lo que quería, pero el Señor suplía en serio todas las necesidades. Hasta llegar al último destino, que fue en el norte de Argentina, un viaje muy cansador, ya muy largo. Estuvimos trabajando muchísimas horas en ese lugar, dando clases de arte, y el trato no fue muy lindo, sinceramente, pero ahí conocimos a dos personas que vivían aquí en México y fueron las que nos invitaron a hacer nuestro primer viaje en el 2009. A veces uno dice, ¿por qué estoy invirtiendo en esto? ¿Por qué estoy gastando plata? Pero recuerden que siempre es una inversión. Y cuando uno invierte en el reino, el Señor suple las demás necesidades. Él dice que va a darnos 100 veces más de lo que tenemos cuando cumplimos su propósito, cuando seguimos su llamado. Y no solamente aquí, sino también en la tierra. Y eso realmente en el cielo. Y eso también trae mucha satisfacción, mucho consuelo a nuestra vida cuando tenemos que pagar una cuenta, por ejemplo. El Señor siempre es fiel. Y gracias a Dios, en este tiempo el Señor ha provisto de hermanos, ha provisto de iglesias, de familias que están apoyando y colaborando en este proyecto. Así que estamos muy felices y muy confiados en el Señor de que es su tiempo y es el lugar donde debemos estar. Algo de lo que por ahí nos dice la gente cuando nos pregunta y cuando ve el trabajo que estamos haciendo es que bueno que ustedes están llamados, pero mi llamado no es a salir. Y realmente creo que es algo que a veces nos confundimos mucho los cristianos, porque en realidad estamos todos llamados. La gran comisión es para todos, no dice id y haced discípulos, evangelizad a aquellos que estén solteros, a aquellos que les sobre tiempo, a aquellos que tengan plata para poder pagarse el pasaje. En realidad nos está llamando a todos. Y hay mucha gente, muchos chicos que han invertido mucho tiempo en estudiar una carrera, en invertir su vida y a veces creen que ya no pueden porque ahora tienen una profesión. Te digo la verdad, hay lugar para todos. La necesidad es tan grande, la necesidad que hay aquí y en cada uno de los lugares que visitamos en muchos países. Realmente necesitamos gente capacitada. Si el Señor te llamó a ser médico, tenés que ser el mejor médico para servir a aquellos que necesitan. Si te llamó a ser albañil, si te llamó a ser cocinero, se puede servir, y hoy en día las misiones se abren mucho para gente que realmente está especializada en algo. Si el Señor también te llamó a ser payaso, tenés que ser el mejor, tenés que capacitarte, tenés que invertir tu tiempo, tus recursos en realmente poder hacer eso que el Señor te llamó de la mejor manera. Porque en ese lugar donde el Señor te está llamando no va a haber nadie que lo ocupe como vos. Si te llamó a ser doctor, no va a haber nadie que sea ese doctor como vos, y así con cada una de las profesiones. Chicos, es tiempo que podamos invertir y darle lo mejor de nuestras vidas a Dios, porque realmente uno cuando sale y ve la necesidad afuera, uno se plantea de a veces cuánto invertimos, cuánto tiempo perdemos en nosotros mismos. Es tiempo que miremos un poco más allá. Cuando llegamos por primera vez a México, vimos un montón de cosas, colores, otras costumbres, otras culturas, pero nos sorprendió una realidad que hay aquí en el sur de México, en Chiapas, y es la persecución. Nos invitaron a un pueblo en el que no podíamos llevar ni una Biblia, ni ninguna remera que dijera nada de Jesús, ni un pescadito colgado. Y cuando llegamos a la plaza principal, entramos a un templo donde dentro de él había santos y santos de todos colores, había velas que realmente dejaban todo negro adentro, y veíamos gente que hacía sacrificios de animales para pedir la bendición de Dios.
Es un lugar donde más de 35.000 personas fueron expulsadas por ser cristianos, donde no se permite aún el evangelio, donde está prohibido construir un templo y donde a media hora, en la ciudad de Tuxtla, es el lugar donde está el avivamiento del pueblo cristiano acá en México. Vos haces media hora, cruzás algunas montañas y te encontrás con gente que le cortan la luz, que le echan a los chicos de la escuela, que no les permiten trabajar, que les quitan sus campos, que los golpean, que abusan de sus mujeres. Realmente nos encontramos con una realidad muy distinta a esa alegría y a ese color que por ahí se ve en México. Y el Señor fue muy claro cuando puso algo en nuestro corazón aquí. Entonces lo que hicimos fue tomar un tiempo de oración y decirle: Señor, este es el lugar donde vos querés que vayamos, o realmente es el deseo solamente de nuestro corazón y el anhelo de poder estar en un lugar que necesita. Podemos servir con nuestras vidas acá, y juntamos por un año el dinero para poder venir a hacer una investigación, y en realidad el Señor confirmó que era el lugar donde quería que estuviéramos. Así que hace 6 meses que estamos ubicados aquí en Chiapas, trabajando y colaborando con la iglesia perseguida. Realmente uno encuentra y puede ver verdaderos héroes de la fe en este lugar. Uno se da cuenta que la palabra de Dios cobra vida. Uno se da cuenta que realmente muchas veces decimos un montón de cosas, animamos a otros, enseñamos y predicamos tantas cosas que a veces no practicamos. Es un lugar donde realmente podemos ver lo importante que es obedecer al Señor, lo importante y lo real que es Él, la necesidad y la ayuda que necesitan aquellos cristianos que, por decir que son cristianos, sufren un montón de problemas. Aquí en México la persecución es real y no todo el mundo lo conoce. Así que estamos dedicados en este tiempo a que se pueda conocer, a poder servir y colaborar con gente que realmente está sufriendo por decir que es cristiano. En México hay 3 motores de persecución. Uno es directamente con la Iglesia Católica, que no es la religión de México, porque México no tiene religión, pero sí el Estado la apoya mucho. Entonces no es conveniente para la Iglesia Católica que hayan evangélicos en diferentes partes del país. Ese es el primer motor de persecución. El segundo motor de persecución es la Iglesia Católica, pero tradicional, mezclada con usos y costumbres de las comunidades indígenas. Por lo general aquí en Chiapas se da mucho una ley o un tratado que se llama usos y costumbres, y es que las comunidades indígenas pueden poner su propia ley bajo costumbres o usos que tenían desde la antigüedad. Ese es el problema que hay muy fuerte aquí en Chiapas, aquí en el sur de México. Pasa que comunidades indígenas no aceptan el evangelio porque ellos están acostumbrados a hacer muchas fiestas, a tomar mucho alcohol, a emborracharse, por supuesto, a festejar a santos, a prender muchas velas, a invertir mucho dinero en este tipo de fiestas. Cuando el evangelio entra, el hombre ya deja de asistir, la familia deja de asistir a las fiestas, el hombre deja de tomar, por lo tanto deja de pegarle a la mujer, por lo tanto la familia se empieza a constituir, y eso el gobierno dice que le trae pérdida. Entonces por eso no permite el evangelio en las comunidades indígenas, y pasa muchísimo en muchísimos estados del país de México. Y el tercer motor de persecución se da en el crimen organizado, y esto es más que nada en el norte. Bandas delictivas que se encargan de amenazar, de secuestrar, de golpear, hasta de matar a pastores. Les piden coimas para poder tener sus iglesias como un derecho de piso. Si no, los secuestran, los golpean, y hasta ha habido muchísima muerte de pastores. Nuestro trabajo hoy se está enfocando en el fortalecimiento y acompañamiento de la iglesia perseguida, visitándolos, acompañándolos como visitadores y también como comunicadores. Pasa mucho en México que la iglesia libre no conoce de la intolerancia religiosa, no sabe que hay hermanos que los están expulsando de sus casas, que le están tirando las casas, que no permiten que sus hijos vayan a la escuela. Entonces nuestro trabajo también está a través del arte, a través de las obras de teatro, es comunicar a la iglesia libre: miren, está pasando esto, prestemos atención, vamos a orar.
esos dos trabajos estamos haciendo como Afán y Fatiga, como Abel y Cristian, acompañando a la iglesia perseguida, sirviéndoles y también advirtiendo a la Iglesia Libre de lo que está sucediendo acá en México. Cuando llegamos a este lugar nos dimos cuenta de la necesidad y empezamos a conocer un montón de testimonios que realmente marcaron nuestras vidas. Realmente algunas cosas son muy tristes de las que pasan acá. Algunos que nos siguen y que están en nuestro grupo, que tenemos las noticias medias privadas, saben un poco de las cosas que pasan. Es muy triste ver que a veces hay mismos pastores o líderes que motivan a la persecución, que hay denominaciones que persiguen a otras denominaciones, que hay denominaciones que le pagan a los caciques para